nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Hombre fue detenido por manejar bajo los efectos del alcohol. Primer ministro se refiere al lamentable hecho de migrantes que fallecieron en nuestras aguas territoriales. Familia en Bogotá entrega a su hijo a la policía por robar. Ojo con los números que envían mensajes raros porque podrían ser estafas. Y al final el hospital Horacio Ouduber lanza el video de fin de año. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran a esta hora en sintonía, esperando que ya estén listos para pasar un tremendo fin de semana. Como siempre, empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con un hecho que ocurrió en las últimas horas, en donde un conductor que estaba manejando su vehículo de una forma rara fue detenido por las autoridades por estar manejando bajo los efectos del alcohol. Ayer jueves en horas de la tarde a las 5:30 la policía detuvo al conductor de un vehículo Toyota Tercel en la parte de Morgenstern. Allí le dieron la orden para parar debido a que el conductor estaba manejando de una forma bastante rara de un lado para otro. Los agentes se acercaron para hablar con él y decidieron hacerle la prueba de alcoholemia. Después de soplar se dieron cuenta que estaba bajo influencia de alcohol. Por ese motivo lo detuvieron y lo llevaron con el transporte policial hacia la guarda de las autoridades. Allí estuvo presente delante del subfiscal, quien después de corroborar con la información, allí les dijeron no solamente que estaba mal hecho poder manejar bajo los efectos del alcohol, pero también resultó detenido. Cambiando de tema, la primer ministra, la señora Evelyn Weber Cruz, indicó que lamenta profundamente los hechos que han ocurrido recientemente en Aruba, en donde 4 personas de origen venezolano perdieron la vida intentando ingresar por nuestras aguas territoriales. También indicó que se está trabajando estrechamente con las autoridades venezolanas para poder evitar este flagelo. Durante la mañana, la primer ministra, la señora Evelyn Weber Cruz, en conferencia de prensa del gobierno de Aruba, se dieron detalles de la noticia trágica del naufragio de un bote transportando personas desde Venezuela hacia Aruba. Este fatal hecho, fallecieron 4 personas debido al naufragio del bote como consecuencia de la alta marea y los oleajes tan fuertes que hemos tenido durante estos días en nuestras costas. Debo informar sobre esta situación a la comunidad con el corazón roto y con mucha preocupación, aunque mis palabras no expresen el dolor que sienten los familiares en estos momentos de quienes fallecieron, sobre todo en la temporada de Navidad. En nombre del gobierno de Aruba extendemos condolencias a los familiares en Venezuela y también en Aruba de las personas fallecidas, según lo que explicó la mandataria. Además, señaló que muchas veces las personas que asumen el riesgo de subir a estas embarcaciones de una forma indocumentada para llegar a Aruba, se les menciona como personas sin documentos. Sin embargo, estas jóvenes que eran primas y estuvieron en esta embarcación tienen papás y mamás, además dejan niños en la orfandad, indicó la mandataria. El gobierno está moviendo todos los recursos para poder atender con los familiares. Sin embargo, también explicó que se pueden realizar diferentes reuniones y coordinaciones con las autoridades venezolanas para evitar este tipo de tragedias en el futuro. Y esta es una excelente noticia que fue publicada el día de hoy por el ministro de Labor, el señor Glenber Cruz, pues a partir del próximo 1 de enero del 2024 aumenta el salario mínimo. Mi quiero informar enteros dignos pueblo de Aruba de una entera Aruba gran noticia que mi acaba de firma ministerial regeln onde costa aumentar salario mínimo 1 de januari 2024 a trove. Mi está orgulloso que den 6 años que mi permanece labor. Si mi está por lo menos 4 viajes mi a aumentar salario mínimo. Salario mínimo 1 de januari 2024 tabira 1986,20 Mi te repeti, salario mínimo ta subi 1 de januari 2024 aqui 12 man, não tem que mais que 12 man. Esta vira 1986,20. Salário mínimo semanal vira
463 florín con 25 cent y salario mínimo para una señora que trabaja en el bono de disboden, una doméstica, también 926 florín con 65 cent, o para hora, también 10 florín con 30 cent. Para nosotros, como gobierno de Aruba, nos está agradecido na tour para participar del full proceso tour fin de año, onde como minister de Labor me pedi consejo do Departamento de Labor, Directie Arbeid en Onderzoek, me pedi consejo de SER, Social Economische Raad, onde eu tenho governo, grêmio, sindical e comercial a representar para dar um consejo e me agradeci e apoio unânime do Conselho de Ministros a aprovar o aumento do salário mínimo. A la vez, a ver como afirma el aumento del salario mínimo, también me puedo compartir con gente de los pueblos, con el Consejo de Ministros a aprobar la introducción del minimum uurloon, que Dios poder lo entra en vigor 1 de mayo, que es el día de labor, donde conozco por a través de 30 era nuevo de justicia social, justicia laboral, para un dado aumento de trabajador guardo premia guardo premiar, guardo valorar para su esfuerzo. Nos quiere de un Aruba con progreso, por un progreso que te llega premiando el trabajador, valorando el trabajador. Y como ministro de Labor, me estoy sumamente orgulloso de ella. La tour trabajador en Aruba, un feliz Pascua y un bienaventurado prosperidad y progreso 2024. Les tenemos una invitación a toda la comunidad para que puedan participar el día de mañana una vez más al Kidspreneur Bazaar en la Plaza Daniel Leo, en donde nuestros jóvenes y niños emprendedores estarán vendiendo sus obras de arte. Mañana 16 de diciembre se va a desarrollar una vez más el Kidspreneur Bazaar, en donde allí jóvenes y niños van a poder vender sus obras de arte, van a poder vender quizá bolos, galletas y diferentes objetos. La intención es que la comunidad también pueda participar y pueda llegar el día de mañana a la Plaza Daniel Leo de 4 de la tarde a 6 de la tarde, en donde los niños, estos pequeños emprendedores, van a poder hacer sus ventas. Lo más importante también es apoyarlos, cooperar, pero también disfrutar de las grandes actividades que tendremos, no solamente en la Plaza Daniel Leo, pero también en la calle principal. Tendremos gaita, buen ambiente y lo mejor, todos los comerciantes estarán esperando para que las personas los apoyen en esta temporada. Empezamos nuestra ronda internacional con una lección ejemplar que dio un padre de familia quien al parecer se dio cuenta que su hijo y un amigo habían robado a un joven y le habían quitado al parecer sus pertenencias. Pues él decidió llevarlo él mismo a la estación de policía. Que me lo encuentro afuera y sabe que son otras palabras. Nos ofendió muy porque entonces nos matan y que... El joven que tiene gorra y tapabocas bajo la barbilla es señalado de haber herido con un cuchillo a Juan Esteban Ariza. Las dos mujeres que aparecen en el video son la madre y hermana de este joven que es sujetado por el papá del otro muchacho que estaría involucrado en el atraco al joven de 18 años que hoy se debate entre la vida y la muerte. Me da ira, me da tristeza porque la gente me juzga y nos juzga. César es vendedor informal. Junto a su carreta de fruta está la de su hijo Cristian, quien según don César trabaja cuando él quiere. Él es padre de este joven que aparece en el video con gorra azul y chaqueta gris. Una vez vio la noticia del robo en el que estaba involucrado su hijo, inmediatamente lo confrontó. Yo le pregunto todo, ¿qué pasó, hermano? Entonces él me dice, no, papá, pues yo estaba ahí ya en el pedazo, como dicen ellos, en el parque. Y llegó él y me dijo que si lo iba a acompañar a comprar una gorra a Suba. Entonces él se fue a acompañarlo, él ni siquiera sabía que él llevaba el cuchillo, él no sabía quién era. Tras conversar con su hijo, buscó al otro muchacho que aparece en el video, que lleva gafas blancas sobre la cabeza y es quien requisa y apuñala al joven de 18 años. Yo lo cogí a él entrando a la casa y lo cogí y le dije, pues vamos que lo va a entregar a la policía. Y ¿Lo llevó a la policía? Me estuve ahí en el mismo conjunto, en la portería, hasta que llegó la policía.
En el momento la policía estaba diciendo que porque no podían, que no tenían órdenes de captura, que porque no, bueno, pusieron un poco de peros y decían que lo iban a soltar, que se lo iban a entregar a la mamá. Entonces la mamá misma llamó a Bienestar Familiar y pues allá quedó ese proceso. La persona que hiere a Juan Esteban por robarle el celular tiene 17 años. El hijo de César tiene 23 años y por esta razón lo llevó para presentarlo ante las autoridades. Ayer fuimos con mi hijo por la mañana a los juzgados de Palo Quemado a presentarnos y le dijeron que como no tenían bien enterado el caso, algo así le dijeron, porque como él es mayor, él fue el que entró hasta allá. Entonces le dijeron que lo citaban en el transcurso de ayer, todo el día lo llamaban en cualquier momento, que si no lo llamaban, que tenía que ir el viernes antes de las 8 de la mañana a presentarse, que ya estoy dispuesto a hacer eso porque yo tengo mi conciencia limpia de que yo no le enseño nada a mi hijo malo a trabajar. Desde el momento en que se conoció el video del robo que hoy tiene a Juan Esteban en la UCI de un hospital, la vida de César y su familia ha estado llena de amenazas. Ese mismo día que yo iba a ir por Cris a buscar a ese otro pelado, ese mismo día vinieron acá a mostrarnos una pistola. Y yo estaba con mi hija y con mi esposa. De acuerdo con los Estados Unidos y su gobierno, México indica que es el país donde se están registrando más secuestros, específicamente a los migrantes que están intentando cruzar la frontera. Allí les piden exorbitantes sumas de dinero por su liberación. De hecho, mataron a un muchacho, lo empezaron primero a extorsionarlo porque creo que su familia aún no pagaba todo el dinero que le pedían. Es el horror del secuestro que este grupo de 18 migrantes dice haber sufrido en Reynosa, México. Y dijeron que le iban a empezar a cortar por pedacitos y después se lo iban a llevar a cocinar, así dijeron. Ella narra que sus hijos pequeños fueron testigos de la mutilación de dedos, manos y pies de otro migrante que eventualmente ejecutaron porque su familia no había pagado el rescate. Había sangre y ya después limpiaron todo ahí, pero enfrente de los niños hacían eso. En su denuncia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los migrantes sostienen que al llegar a la central de autobuses en Reynosa fueron interceptados por 7 hombres encapuchados que con navajas y bates los forzaron a abordar unos taxis para llevarlos a un hotel. Me quitaron toda la ropa porque para revisarnos si no traíamos más dinero, porque nos quitaron todo nuestro dinero, lo que traíamos, y que quería un familiar para que pagara nuestra cuota, para que no llegáramos tarde a nuestra cita. Los llevaron después a una bodega donde afirman haber visto cerca de 200 migrantes secuestrados a comienzos de diciembre. Ahí habían muchas familias encerradas, todos los niños estaban con fiebre, deber de recuperarse los niños, pero están corriendo peligro. La queja también fue presentada ante la Fiscalía General de la República, la cual remitió el caso a la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas. La Voz de América pidió un comentario al Instituto Nacional de Migración, pero hasta la emisión de este noticiero no hubo respuesta. Últimamente en muchos países se han dado cuenta que a través de WhatsApp, en esta red social, están enviando mensajes raros, mensajes que podrían de pronto convertirse en fraude. Se conoce que pueden ser las nuevas modalidades de robo en Internet. Hoy me llegó una llamada con el número de inicio 234, seguido de un número bastante largo. Nueva modalidad de estafa en el Ecuador. Resulta que ahora en WhatsApp te están marcando números extranjeros que simplemente no conoces. Redes sociales está lleno de estas advertencias que ya comienzan a circular también en Chile. Decenas de usuarios que describen recibir estas llamadas y mensajes que a simple vista captan la atención por la cantidad de dígitos del número que hacen deducir que son internacionales. Pero realmente nadie sabe con certeza de qué se trata. Que no lo respondo, la verdad. O sea, si me doy cuenta que dice, porque en la pantalla te sale ahora cuando son de otro lado, pues. De repente te dice que la llamada es de, no sé, pues Estados Unidos, cosas así, no contesto. Me imagino que, no sé, pues hacer estafa, algo así. Me saludan, pero yo los elimino al tiro. Generalmente son mafias extranjeras que operan desde el extranjero, así que hay que tener mucho cuidado con lo que uno aprieta en el teléfono. O sea, una vez creo que recibí un mensaje como de alguien extranjero y lo bloqueé y listo. Y aunque muchos dicen evitar responder, queda la incertidumbre y desconocen qué hay detrás de esa llamada o mensaje internacional. Fernanda es una de las que fue más allá, contestó ese WhatsApp que le llegó de madrugada, ingresó al link que le enviaron y adivine qué le pasó. Que la verdad el otro día me hackearon también mi Instagram. Después de que me llegaron esos mensajes. Intenté bloquear todos los números de teléfono que me mandaban, pero fueron bastantes.
Según los expertos, ese es uno de los tantos objetivos de estos mensajes. Lo que hay detrás de ese "Hola, ¿cómo estás?" de origen extranjero podría ser una falsa oferta de trabajo, un link para obtener sus datos, hackear sus cuentas, como le pasó a Fernanda. Y nos vamos a Puerto Rico, en donde lamentablemente fue encontrado el cuerpo de una mujer sin vida en los acantilados allí en Puerto Rico, en donde en este momento se abrió una investigación para poder conocer las causas de su deceso. La última vez que la hija de doña Iris Collazo Román tuvo contacto con ella fue cuando salió a trabajar durante la mañana del lunes. Tras varios intentos de contactarla, la reportó como desaparecida y eso dio paso a un operativo de búsqueda que concluyó cuando, a través de la tecnología del drone, las autoridades encontraron el cuerpo de la sexagenaria en la playa Isla Roque, en Barceloneta. En lo que llegó, lo que es el helicóptero, activamos el personal de Cradit y ellos llegaron, ¿verdad?, con la tecnología de los drones, e hicieron un recorrido completo desde el punto inicial, dimos hacia atrás, vinimos hacia el frente y entonces la gente de Natán la descubre cerca a lo que es la peña que podemos ver a mis espaldas. Horas antes de este hallazgo, los familiares de doña Iris encontraron su auto Toyota Corolla color negro en un paraje a orillas de la carretera 681. A pasos del lugar se encontró un zapato que, según su hija, era propiedad de la mujer. Inmediatamente, agentes iniciaron la búsqueda por aire y a pie debido a la peligrosidad de las condiciones del mar. Más adelante trascendió que las autoridades no descartan que se trate de un incidente desgraciado, pues la fémina tenía múltiples condiciones de salud. Entre ellas estaba la depresión, estaba pasando un momento difícil en estos días, así que ellos la pierden de vista, contacto ayer precisamente después de las 3 de la tarde, así que es un hecho completamente lamentable. Ellos están aquí y nosotros estamos haciendo el trabajo que nos toca para poder salir quizás después de lo que es esa incertidumbre, ¿verdad? Y la suerte y gracia que la mar la arrastró y la dejó sobre los picos. De hecho, aunque allegados indicaron que la mujer llevaba varios días triste, aún no encuentran respuesta para este suceso. Un familiar indicó que inclusive a la mujer no se le permitía guiar y aún no saben cómo obtuvo las llaves del automóvil. Y en la Universidad de Medellín se han hecho diferentes estudios en esta oportunidad para poder darle a nuestras mascotas una mejor calidad de vida, especialmente cuando se trata del tema de salud, pues han generado ciertos dispositivos que podrían mejorar la vida de los animales. Este es Doki, un perrito de 3 años con un tumor en la cadera. Si bien su dueña tenía miedo de que lo operaran, sus temores fueron disipados gracias a un proyecto pionero iniciado hace 10 años. La novedad que evitará sorpresas en la operación de Doki es este modelo biomecatrónico, creado por profesionales veterinarios de la Universidad de Antioquia y del Instituto Tecnológico de Medellín. Por fuera parece un perro cualquiera y por dentro también lo es, aunque con algunos ajustes. En medicina veterinaria hay o peluches con dispositivos electrónicos o unos muñecos plásticos rígidos con dispositivos electrónicos. No esto que genera una mayor realidad anatómica. Si tú no lo miraras y lo tocaras, sientes como si tuvieras realmente un animal, a diferencia de otros modelos que son plásticos. Todo comenzó con la donación del cuerpo, que fue sometido a un proceso conocido como plastinación para conservar sus funciones fisiológicas. Lo que hace el proceso de plastinación es retirar el agua y reemplazarlo por silicona. Entonces es un modelo que ya pues no se pudre, no tiene deterioro, salvo el deterioro del uso. Es así como incluso este perro robot tiene pulso, temperatura y hasta presión arterial. Para los científicos que formaron parte del equipo que desarrolló este ejemplar, una de las principales ganancias es minimizar el uso de animales reales en la docencia. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. La arritmia cardíaca afecta cada vez más a personas. De temporada di fin di año, tu debes ser un bendición, no te importa una bota, se te está conectado. Ring di alegría, ring di bendición, un blanqui de aceita, creciendo conexión, live brindando música, YouTube prima repeat, happy band di Pasco, ring di aceita, no está cantando.
El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Binhunga e vira membro na Win Creek Casinos. Abo como um jogador está beneficiado de tour e oferta no que o casino tem de oferecer. Com cada ponto que vou acumular, te recebo mais cerca de tremenda experiência de nos prêmios na estadia de hotel e muito mais. Sem olvidar de nos Casino Burst app. Download essa aqui e junga online grátis e ganha prêmio na pa junga de nos casino maneira free play. Pasa a visitar-nos ao MS para votar Mejaya por momento ganador. ¿No tienes planes para estas vacaciones? Vuela con Wingo desde Aruba a Cali, Colombia. A partir de julio del 2023, Wingo puede llevarte directamente a Cali todos los miércoles y los sábados. Explora la ciudad visitando atracciones como el Cristo Rey, la Iglesia de San Antonio, camina en el Cerro de las Tres Cruces, experimenta la cocina y la cultura local o baila toda la noche en la capital de la salsa colombiana. ¿Quieres explorar otros lugares? Wingo te permitirá volar más lejos a otros destinos dentro de Colombia o incluso en Sudamérica. No esperes más, las reservas están disponibles directamente en www.wingo.com. Visita arubaairport.com para obtener más información. Continuamos con más información a través de Primera Plana. La arritmia cardíaca puede ser una de las causas más comunes cuando hay alguna afectación, no solamente al momento en que el corazón palpita, pero también con la respiración. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. La fibrilación auricular o atrial es un ritmo cardíaco irregular que a menudo puede sentirse muy rápido. Ese ritmo irregular se conoce como una arritmia, o sea que las aurículas laten de forma no sincronizada, aunque puede haber síntomas como latidos rápidos, dolor de pecho, mareos, fatiga, entre otros. En la mayoría puede ser asintomático. Es que puede ser completamente asintomática. Y esto le da énfasis a que el paciente debería tener un monitoreo rutinario. El paciente que tenga factores de riesgo debería estar bajo el cuidado por lo menos de su primario y en muchas causas de un cardiólogo, para que los estudios que hacemos de rutina a veces nos pueden dejar saber que ese paciente está a riesgo de desarrollar esta condición. Y esas son las causas por las cuales empezamos los medicamentos tan temprano como hacemos, porque son las complicaciones estructurales del corazón que ocurren luego de estar mucho tiempo hipertenso, mucho tiempo diabético, mucho tiempo sobrepeso o mucho tiempo sin hacer ejercicio. Pues vamos desarrollando unos cambios en el corazón que, aunque son leves, que no dan síntomas, te predisponen a largo plazo, con la edad y el tiempo, a desarrollar esta arritmia. Otro de los factores de riesgo es la edad. A más años, aumenta. Entre las causas puede haber un problema del corazón de nacimiento, apnea obstructiva del sueño, ataque cardíaco previo, pulmonía, enfermedad del tiroides. ¿A quién afecta más? ¿Al hombre o la mujer? Se le ha dado un poquito de importancia la distinción entre hombres y mujeres. Realmente la literatura está bien publicado que es más frecuentemente visto en los hombres. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les presento a estos jóvenes en el Perú que grabaron el momento exacto en que una increíble granizada empezó a tapar totalmente las vías y allí tanto automovilistas como también conductores de buses tuvieron que pasar momentos difíciles por las lluvias.
Una fuerte granizada sorprendió a ciudadanos en el Perú. Decenas de usuarios compartieron videos y fotos de este inusual evento y muchos cibernautas en redes realizaron divertidos comentarios como la intensa nieve que cubrió las principales calles de la capital. Por ejemplo, un usuario mostró la acumulación de nieve por lo que parecía que estaba en la mismísima Antártida. En el clip se observa la forma en que las unidades transitan levemente. Allí, según lo que explicaron, un internauta compartió un clip en el que se muestra una densa granizada que por lo menos cuenta con 10 centímetros de altura. En algunos casos los ciudadanos disfrutaron de la nieve y otros tuvieron problemas para movilizarse. Y estas imágenes no son aptas para cardíacos, como también allí en el Perú, los buses y los vehículos tienen que arriesgar literalmente sus vidas para poder pasar por una zanja muy pequeña y muy estrecha que podría poner en riesgo sus vidas. Un video publicado a través de TikTok pone en evidencia los riesgos que deben asumir los conductores que pasan al borde de un abismo en la ruta Cusco-Chicabamba. Las imágenes, además de poner en evidencia los hermosos parajes de la selva cusqueña, muestran las condiciones de la trocha por donde decenas de personas día a día pasan a bordo de diferentes buses de transporte interprovincial o unidades privadas. En el clip se muestra el preciso momento en que un bus pasa lentamente por la zona, con el fin de no caer por el abismo. Cuando la imagen se abre, se puede apreciar que otros vehículos de un y otro lado esperan su turno para pasar por el mismo lugar. Los riesgos aumentan debido a las precipitaciones que se registran en la selva peruana. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por los cepillos de dientes Oral-B de compra, que podrían ser el regalo perfecto para esta Navidad. Justo a tiempo para estas festividades, los nuevos cepillos de dientes Oral-B que están disponibles allí en el Pickup Station en compra o también en todos los supermercados alrededor de la isla. Tenemos cepillo de dientes recargable Oral-B Vitality, cepillo de dientes recargable Oral-B Pro 500 y cepillo de dientes recargable B Smart 1500. Todos ellos van a ser un perfecto regalo para esta temporada. Y todo porque hoy es viernes, fin de semana, y los dejo con el jingle del Hospital Horacio Oduber para esta temporada. Recuerde que también los puede ver en la página de Facebook del hospital, lo va a poder seguir y también lo podrá compartir con sus seres queridos. Non ti importa il razzi, collo e tratto di sempre da cu amor. Gente ta entiende, Turcaminda no está presente. Di San Nicolás pa playa. Una fiesta of the Caya. En Aruba no está de unión. No está en nena ni bon corazón. Positivismo manda. Sei tu manda. Carisma manda. Sac. Eso. Arriba. No sean parte. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les agradecemos por su fiel sintonía. Recuerde que nos pueden seguir en redes sociales. Estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación en Telearuba. Nos volvemos a ver el próximo lunes. Mientras tanto, que tengan un feliz fin de semana.